Hola, ¿qué tal? Nuevamente me veo obligado a tener que utilizar las nuevas tecnologías, dado que mi licencia se está prolongando más de lo que uno desea, pero bueno, por ser una conjuntivitis que contagia, ¿no? Y para no poner en juego la salud de nadie más, seguimos acá desde la clandestinidad, si me quieren aceptar el término, ¿está bien? Bueno, tenemos que seguir con los cursos, ¿sí? Y para esta altura ya me gustaría que podamos dejar bien en claro cómo debe ser esa planificación de esas clases que es la finalidad de este curso de distribución del ingreso. Uno a veces cree que con el hecho de conocer o interpretar algún contenido es suficiente para llevarlo al aula y ser exitoso en su clase, y todos sabemos que no es así. La didáctica es tan importante como la actualización disciplinar que uno puede hacer. Entonces, como les comenté en la primera clase, de nada sirve tener los mejores conocimientos si yo no los puedo llevar y los puedo plasmar y transponer en el aula, ¿sí? Por eso, dentro del curso lo que estamos o lo que es pautado es eh, hacer una pequeña explicación sobre cómo se planifica, cómo es una planificación. ¿Sí? Bueno, nosotros empezamos con la pregunta problema, que yo les comenté que desde economía o cómo planificamos desde economía es la mejor manera. Enseñar un contenido sin llevarlo a un hecho específico, como es problematizar ese contenido, mostrar que hay un conflicto detrás de la enseñanza de un contenido, ¿sí? Que no es algo que es abstracto, sino que bueno, que hay una situación que hay que mejorar. Y nosotros sabemos que esa situación es el ingreso, ¿sí? Y todo lo que hay detrás de la distribución del ingreso, como vimos, teorías económicas, modelos de país, distintos intereses, distintos grupos de poder, y un montón de circunstancias, bueno, que ya las comentamos en los encuentros que hemos tenido. Después empezamos por los objetivos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? A ver, ¿cómo hago para seleccionar esos objetivos que después son los que me van a orientar en cuanto a en qué me debo focalizar? El contenido, si yo hablo, por ejemplo, sobre distribución del ingreso, es muy general. Ahora, los objetivos de enseñanza y de aprendizaje me van seleccionando, orientando hacia dónde debo focalizar mi clase, ¿sí? El profe de historia seguramente la focalizará hacia la parte histórica, el contexto histórico. El profe de geografía tendrá mucho más en cuenta el espacio, el territorio, las migraciones. Y bueno, los profes de economía hablarán principalmente del mercado de trabajo, ¿sí? Y otras cuestiones. Entonces, una vez que tenían él o los contenidos, les había comentado que el siguiente punto tenía que ver con los recursos. O sea, ¿qué recursos vamos a utilizar? Y acá yo les pido que por favor tengamos en cuenta el uso de fuentes, de estadística y de gráficos, que muchas veces no son tenidos en cuenta en todas las clases del área de sociales, ¿sí? Entonces yo les pido que en cada planificación por lo menos haya una estadística y un gráfico, ¿está bien? Y en el quinto punto de esta planificación llegan las orientaciones didácticas, que es a lo que hoy quiero prestarle mayor atención y poder explicárselos a ustedes, ¿sí? En este caso de las orientaciones didácticas, dentro de economía y ciencias sociales,
Generalmente se dice que tengo que tener en cuenta tres cuestiones importantísimas. Primero, tengo que vincular la vida del alumno con el contenido que yo estoy enseñando, ¿sí? Yo lo tengo que llevar a un problema, como estamos haciendo nosotros, a un fenómeno, a algo que afecte la vida del alumno, ¿sí? No puede ser un contenido que esté alejado a lo próximo para el alumno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es lo que primero debo tener en cuenta cuando estoy pensando, elaborando mi actividad. Lo segundo es que tengo que poner en juego la ética, los valores, ¿sí? Tengo que tener en cuenta en esas actividades que yo estoy elaborando, el juego que tiene cuando uno decide, el peso que tiene cuando uno decide, ¿sí? Cuando uno toma una decisión, está poniendo en juego una serie de cuestiones, de valores, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta a la ética en el momento en el cual uno está pensando o está tratando de encontrar la mejor manera de llevar una actividad a la clase, ¿sí? Yo me acuerdo, o no sé si les comenté alguna vez, sobre el tema de los dilemas, ¿sí? En economía trabajamos mucho con los dilemas, ¿está bien? Porque a veces se cree, por ejemplo, que porque tiene que haber trabajo puede haber precarización laboral, o porque hay trabajo puede haber contaminación, o puede haber algún tipo de situación que perjudica, ¿sí? Entonces no debemos olvidarnos de la ética, y el diseño nos habla mucho de esta cuestión, ¿sí? Sobre todo lo que tenga que ver también con el consenso, con el debate, ¿sí? Que eso es un aprendizaje que también el alumno debe alcanzarlo, y no hay mejor lugar que sea en el aula, ¿sí? Debatiendo en forma democrática. Eso también es un valor importante. Otra orientación, ¿sí? O la tercera orientación tiene que ver con el tema de la pluralidad de voces, ¿sí? De mostrar que no hay una única teoría, sino que hay varias teorías o varias miradas. Nosotros cuando estamos pensando en una actividad, tengamos en cuenta eso, ¿sí? No hablemos solamente de la mirada capitalista, de la teoría ortodoxa, como hemos estado viendo, sino mostrar alternativas, ¿sí? Como estuvimos hablando con ustedes en los encuentros que hemos tenido. ¿Por qué hubo este cambio a fines de la década de los 70? ¿Sí? ¿Por qué en lo que es específicamente distribución del ingreso? Porque antes había una distribución del ingreso funcional, y después se pasó a una distribución del ingreso personal. Hoy en día no se tiene en cuenta el origen de los fondos, sino que se lo divide por percentiles, ¿sí? Y entonces estuvimos viendo qué complicación trajo todo esto complicación según de qué lado uno está, ¿no? Cuando hay cosas que se dejan de lado es porque se están tratando de ocultar o tratando de mostrar, como dijimos, esto desde una mirada muy parcial, ¿sí? Y no tomando como eje que los contenidos económicos son complejos. Si yo los quiero mostrar como algo sencillo, cuando hago algo sencillo estoy sacando de mi análisis un montón de variables que hacen que ese análisis sea muy parcial. ¿Está bien? También habíamos hablado, ¿sí? Principalmente en el curso de Berazategui y también en el de Varela, el tema de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, una de las posibles actividades, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, que los chicos hagan un postcat o un afiche digital, ¿sí? Todo esto dependiendo de que los chicos tengan ese conocimiento previo para poder llevarlo a cabo.
¿está bien? Está el tema de las líneas de tiempo, que hay sitios de internet que hacen líneas de tiempo, o puede ser también el uso de las WordQuest, ¿sí? Si alguno tuvo la posibilidad de hacer algún curso de las nuevas tecnologías, acá es el momento de la planificación en donde se podría incorporar, ¿sí? Algunas de esas actividades, ¿sí? Y bueno, el último momento de la planificación, que no es el menos importante, es el tema de la evaluación. ¿Y qué es esto de la evaluación en proceso? ¿Sí? El diseño me dice que la concepción que yo debo tener sobre la evaluación tiene que ver con un seguimiento, ¿sí? Con poder ver cómo el alumno se fue apropiando de los distintos conocimientos, y que el tema de la evaluación debe servir tanto para el docente como para el alumno. Por lo tanto, yo siempre les pido que pongan los instrumentos de evaluación, ¿sí? Un trabajo, una exposición, la carpeta, y también el tema de los criterios, o sea, qué van a tener en cuenta, cuáles van a ser sus criterios para evaluar, ¿sí? Si los chicos hacen, por ejemplo, una ficha digital, ¿de qué manera van a poder saber qué cosas voy a tener en cuenta yo, qué criterios voy a tener en cuenta yo, ¿sí? Y bueno, con esta última parte, ¿sí? Más o menos ya a partir de la próxima semana, no, pero mejor dicho, a partir de la próxima semana, ¿sí? Ya estaré, Dios mediante, con ustedes, y bueno, vamos a ir cerrando los cursos, ¿está bien? Y les pido que, bueno, todo lo que ustedes hayan avanzado, como las preguntas que les estuve enviando en la clase anterior, que se las di por video, las traigan a la clase, perdón, y bueno, y podamos avanzar en el último tramo y poder finalizar el curso de una manera exitosa para todos, ¿sí? Muchas gracias por todo. Hasta luego.